¿Qué cantidad de combustible consume un coche Mercedes-Benz con motor diésel de 2.7 litros, 10, 8 o 6 litros por cada 100 kilómetros? Vamos a probar. El coche de prueba es un automóvil Mercedes modelo 2002 y tiene 132.000 kilómetros recorridos. La verificación de consumo de combustible en un coche suele ser una tarea complicada, pero nuestro coche de prueba tiene una computadora de a bordo que nos facilita las mediciones del consumo. Nos vamos. Normalmente, el consumo de combustible se mide según el fabricante cuando sostenemos una velocidad de 90 km por hora con la marcha más larga, quinta o sexta marcha. Ahora vamos a 90 km por hora y ponemos control de crucero que fija esta velocidad y la mantiene constante. El siguiente paso es seleccionar en la computadora de a bordo la medición de combustible que necesitamos. En nuestro caso es el consumo instantáneo expresado en litros cada 100 kilómetros. Ya está. El ordenador de coche registra 6 litros por cada 100 kilómetros. Al recorrer 2 kilómetros, el ordenador de a bordo indica 5.4 litros por 100 kilómetros. Para verificar la eficacia del experimento hay que recorrer de 10 a 15 kilómetros, ya que las indicaciones del consumo de combustible no se establecen en un valor, sino que bajan gradualmente. Hemos recorrido 7 kilómetros. La computadora de a bordo indica 4.8 litros por 100 kilómetros. Y esto es para un motor de 2.7 litros. Para un motor diésel es un resultado fantástico. Normalmente, el consumo de combustible del automóvil con el mismo motor y con caja de velocidades automática es 5.6 litros por 100 kilómetros. Como ven, el tiempo no es bueno, está lloviendo y las condiciones del tiempo favorecen el mayor consumo de combustible. Pero sin embargo, las indicaciones de la computadora de a bordo son 4.8 litros por 100 kilómetros. No se preguntan por qué, el secreto es muy fácil. 3.000 kilómetros atrás hemos aplicado en el motor de este automóvil 150 gramos de remetalizante Resource Diesel. El desarrollo científico de Resource está dentro de las mejores invenciones de Rusia en el año 2007. VMP Auto lidera científicamente en todo el mundo la incorporación de alta tecnología para aumentar la eficiencia en motores a explosión, reduciendo el consumo y gases tóxicos.